En vivo. Regresamos. Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Estamos viendo la maquinaria legislativa aprobando reformas. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Carmen. Saludos al auditorio. Y sí, vemos lo que se ha dado en llamar una olla express, Carmen, de reformas de carácter electoral en México en los días que vienen. Y creo que hay dos de ellas que valdría la pena aproximarnos en este marco que ya te escuchaba con Diego Luna hablando de regresión democrática que vive el país. Creo que ambas reformas atienden problemas que potencialmente son claros y existen, y ambas reformas no son una solución, o no parecen serlo, a la resolución de esos problemas. Me refiero, Carmen, específicamente al tema, primero, de esta idea de crear una suerte de, fíjate de qué manera, una suerte de causal de nulidad vinculada a la intención de influir por individuos o ciudadanos, organizaciones o gobiernos extranjeros en una elección. Esto es la primera propuesta que entiendo que, con algunas diferencias incluso dentro del oficialismo, ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, Carmen. No sé si se dio el reporte hoy de esto, pero me parece que aquí hay un enorme problema cuando vemos esto. Sé que ha habido especialistas que has tenido en la semana hablando de este tema, pero me parece que hay que puntualizar en qué consiste un asunto de esta naturaleza, y decir también, Carmen, que yo sí considero que hay un problema, o puede haber un problema legítimo, al tener la discusión particularmente con el tema de Donald Trump y cómo está procediendo, cómo está actuando, y de esta nueva fórmula de intereses mundiales en un país como México. ¿Cómo poder realmente atajar, digamos, los mecanismos de influencia de un gobierno como los Estados Unidos para determinar una elección o jugar en una elección como la mexicana? Creo que hay ahí un tema realmente relevante que como país debiéramos discutir razonable, pausada y lógicamente. El problema es que cuando uno revisa la redacción, Carmen, de este artículo, este fragmento del artículo 41 de la Constitución, resulta que hay fíjate cómo se formula, no sé si se puede incluso poner la redacción de ese 41, es un parrafito, pero dice el texto que será causal de nulidad la intervención con el propósito de influir en una elección. ¿Qué significa eso? Yo te preguntaría, A ver, ¿lo ¿qué puedes leer es? de nuevo? No lo tenemos a la mano, pero Sí. ¿lo puedes leer de nuevo? Mira, te lo leo, lo tengo por aquí a Si la nos lo mano. mandas, lo ponemos en Eh, pantalla, pero a ver si puedes. ahora hago el esfuerzo a ver si logro tanta A ver tecnología si tanta en términos tecnología de que nos mandas, pero por lo menos léelo en producción. textual. ¿Cómo dice este artículo? Mira, dice exactamente: existe intervención de individuos, o sea, será causal de nulidad, y ponen existe intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales. Esta es la lógica con la que está redactada. A ver, te voy a poner un ejemplo.
¿qué ocurriría si un periódico como el New York Times hace una publicación sobre una red de corrupción de alguno de los partidos políticos en pleno proceso electoral? A ver, ¿Cómo se evaluaría eso? ¿cómo se evaluarían evaluaría? los ¿Y actos? quién lo haría? ¿Cómo y quién? ¿Qué autoridad? O sea, ¿cuál es el estándar probatorio que exige eso? O sea, ¿qué tipo de estándar de prueba necesitamos para eso? Dice Monreal que es doctor en Derecho. Bueno, si es doctor en Derecho y quiere hacer una norma imperfecta con el propósito de crear un cajón desastre en donde quepa cualquier cosa y cualquier interpretación, bueno, pues entonces ya sabemos que la intención es anular elecciones cuando no le convenga al partido en el poder. Ahora, si lo que se pretende o la pretensión fuese auténticamente preocuparse por cosas, a ver, pongamos ejemplos concretos, ya citan ahí en el propio dictamen el caso, hay un par de casos en el mundo recientes, quizá el más parecido al caso mexicano es el caso rumano, en donde se acusó a Rusia y el Tribunal Constitucional terminó anulando esa elección, de haber hecho digamos, una manipulación, digamos, digital brutal de toda la elección, ¿no? Habría algún caso parecido en Ucrania, etcétera. Pero tenemos un caso reciente, por ejemplo, en donde Trump amenaza y dice, en el caso de Honduras, que si no gana la candidata o el candidato que él proponía, habría consecuencias se dejaría de tener apoyos para Honduras. ¿Qué debe hacer un país frente a ese tipo de amenazas? ¿Cómo deberíamos discutirlas? Etcétera, ¿no? El primer punto sería, creo yo, buscar una metodología más o menos incluyente y no esta lógica de verse al espejo para tener una discusión seria sobre cómo defender un proceso electoral de una intervención ilegítima extranjera, no de cómo redactamos una norma en la que quepa cualquier tipo de interpretación para poder determinar, si lo necesito, si pierde mi partido, anular una elección. Por ejemplo, tenemos casos, el presidente de México en algunos momentos, y la propia presidenta de México, ha hecho propaganda en países de América Latina, diciendo, ojalá gane, yo aspiro que gane fulanito de tal, en un país, ¿no? Un partido con el que tiene afinidad o una candidatura con el que tiene afinidad. ¿Eso ya se consideraría la intervención de un gobierno, de un individuo? La expresión, la opinión como tal, ¿es una intervención que busca influir? Por lo tanto, ¿se anula una elección? ¿No hay gradualidad? ¿No deberíamos establecer qué es determinante? ¿No deberíamos buscar esto en los procesos electorales, en el resultado de la elección? Pues en realidad lo que tiene que desarrollarse es, si hay un atentado contra la libertad de sufragio en México, si hay un atentado contra la equidad, o si hay un atentado contra los resultados contra la certeza de los resultados, bueno, habría mecanismos para poder producir un texto que fuese mucho más eficaz ante un problema que puede presentarse hoy en el mundo. Yo digo, ese problema sí puede ocurrir, puede estarse sucediendo, y lo que sería inteligente, importante, fundamental, es hacer una redacción acorde al problema. Pero esta redacción, Carmen, para lo que sirve es esencialmente para crear un mecanismo que le permita al poder no irse del poder. No sé si me estoy explicando. Si tener un botón, como un botón de pánico, ¿no? Ahora que se está viendo en un conjunto de estudios la caída sistemática de Morena, la caída sistemática de la presidenta de México, incluso en las encuestas que medio patrocina, hay todo este escenario y lo que parece esto es la creación de un botoncito que diga, bueno, si no nos va bien en la elección, podemos decir que, por ejemplo, no sé, el caso Rocha Moya incidió en el resultado de la elección. Imagínate. Y por lo tanto, habría que anular, ¿no? Habría que anular. Oye, no habíamos presentado toda esta información efectivamente al Congreso porque tuvimos dos entrevistas un poco largas, importantes, pero está Ilse Aguilar, nuestra colega. Si te parece, te propongo que podamos escuchar cómo fue el debate, cómo se discutió precisamente el día de ayer todo esto, cómo dieron luz verde a la reforma de nulidad de elecciones por intervención extranjera.
cómo están también avalando esta creación de la comisión de, pues, ¿qué le llamamos? Verificación de integridad de candidaturas. Si te parece, ese Alfredo, ese es el otro punto. escuchemos a Ilse y volvemos contigo para seguir escuchando tu